contenta, muy contenta de estar hoy aquí con ustedes, iniciando el mes de junio. Ya saben, vamos atrasaditos una semana. Hoy vamos a introducir el mes de junio. Así es de que, bueno, vamos a iniciar donde todo comienza y vamos a iniciar con la invocación, ahí donde tú estás, en ese espacio. Te invito a respirar profundamente y exhalamos. Y respiramos una vez más. Y exhalamos. Y respiramos una vez más. Y ahí en ese espacio, en donde estás sentada, parada, te invito a cerrar tus ojitos, a ir a tu centro, trayendo tu mente, tu cuerpo, tu conciencia a este momento. Sintiendo esa presencia en ti, a tu alrededor, en tu espacio. Y prepararnos a recibir. Prepararnos a este mensaje que ha sido preparado con mucho amor. Y reconociendo en este instante que todo es Dios. Absolutamente todo es Dios. La fuente, la dádiva, la vida, el ser. Sabiendo que estamos unidos a todo lo que Dios es. Y que en este momento sabemos que a través de Lupita, a través de la voz, del poder de la palabra de Lupita, el mensaje llega. Y sé que Dios a través de ella quiere hablarte, quiere hablarme. Y dando gracias por todo el trabajo, por lo preparado, por la dedicación, agradecida por este instante y por esta tarde. Y juntos decimos, y así es. Amén. Y así es. Amén. Y así es, amén. Pues bueno, vamos a iniciar. Déjenles comparto la visión y misión. Déjenme muevo esto que no me... Y bueno, ahí donde estás, te invito a que recordemos lo que somos este grupo, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decidimos por nosotros mismos. Y a ver, échenme un poquito de aire para que esto funcione. Ya ven. Visión y misión. Somos una comunidad en crecimiento espiritual y en acción compasiva. Estamos creando un mundo que funcione para todos, viviendo intencionalmente y amorosamente, viendo a Dios en todas las culturas y orientaciones. ¿Y qué estoy haciendo yo para que ese mundo funcione en mi familia? Ya saben, siempre empezamos por los de mi casa, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo para que este mundo funcione para los de mi familia? Y pues te quedes con esa pregunta. Y bueno, a los que estén acá por primera vez o ya seamos todo igual, ¿verdad? Viejitos, familia, vamos juntos caminando, pues le damos la bienvenida a junio, ¿verdad? El cambio de los colores, las flores, los animalitos, todo empieza, ¿verdad? A surgir. Los árboles empiezan a dar fruto, esta vida renovada. Te invito a que leamos juntos. Te bendecimos y te damos la bienvenida, reconociendo que la felicidad y la paz que está buscando ya te está buscando a ti.
Honramos tu presencia y tu luz interna. Permite que tu luz brille en el mundo y estamos agradecidos por tu presencia en nuestra comunidad. Y bueno, ya también saben que junio celebramos el solsticio de junio. No estoy ahorita segura de la fecha, creo que es 23. Así es de que estén pendientes, por ahí va a haber algunas actividades que ya luego les comunico lo que va a haber. Y pues bueno, el tema de los centros de este mes es el llamado del alma. Y como subtítulo que vamos a tener durante este mes, pues es celebrando la creación sagrada. ¿Por qué celebrando la creación sagrada? Ustedes saben que festejamos el Día del Padre este mes. Así es de que como la primera creación de Dios fue el hombre, nos vamos a concentrar ahí, ¿verdad? En esa creación sagrada, también en esa experiencia como padre, ya sea biológico o ya sea espiritual. Vamos a estar celebrando este mes. Y justamente ese tema es para el servicio del domingo, pero bueno, ya más adelante les hablo. Así es de que este llamado del alma, ¿quién dice yo? ¿Verdad? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere seguir ahondando en este llamado del alma? Y es esa parte profunda, a seguir despertando y alimentando nuestra conciencia. Y que pues para ello, Lupita, el día de hoy, nos va a desarrollar ese tema, ¿verdad? Y el mensaje de hoy es impulsado por el dolor. ¿Alguien ha sentido dolor alguna vez en su vida? Y pues bueno, les puse este pescadito porque ese impulso siempre nos va a llevar a brincar a una experiencia mayor. Si este impulso lo seguimos haciendo basado en esta fe de Dios inamovible, nos va a seguir llevando a trascender barreras. Así es de que adelante, Lupita. Es ella quien nos va a desarrollar y hablar del tema. Así de que, Sí, adelante. muchísimas gracias, Jime. Me da mucho gusto que ya estás con nosotros y pues un placer de compartir este maravilloso tema. Es, como dices, estamos iniciando mes de junio con muchas cosas buenas y creo que dentro de este llamado, pues viene muy ad hoc también este tema, que yo creo que a veces cuando hablamos del dolor, pues como lo que lo tomamos de una forma que ahorita tal vez muchos hemos pasado dolor de distinta forma y como dices, en toda nuestra vida lo hemos tal vez vivido, pero el tema de hoy, quiero que hoy lo reflexionemos desde otro punto de vista y pues no sé si ustedes, ahorita alguien tiene un dolor o cómo podrían definir ese dolor. O sea, para empezar, pues sí me gustaría escuchar si alguien está pasando por un dolor, no sé, de algún tipo, y cómo lo definiría ese dolor. No se amontonen. Bueno, si quieren pasamos a la siguiente diapositiva. Si no tienen ahorita un ejemplo o algo que quieran compartir del dolor, no hay problema. De cualquier forma, ya saben que este foro está abierto precisamente para que hagamos esa reflexión. Entonces, si nos vamos a la siguiente diapositiva, viendo un poquito más qué es el dolor y tal vez podemos encontrar muchas definiciones si nos metemos a las redes que ahora son muy socorridas y nos metemos y encontramos mucha información. Si pusiéramos qué es el dolor, aparece algo similar a, es una señal del sistema nervioso que algo no está bien. Es una sensación por algo llamada desagradable, como puede ser un hormigueo, un pinchazo, una picadura, ardor o una molestia, ¿no? Entonces, esa es tal vez una definición, tal vez un poco técnica, tal vez un poco, pues, cómo la encontramos. Lo importante aquí es que veamos al dolor y lo que se me hace de resaltar en esta definición es que es una señal, o sea, el dolor es como ese llamado que nos está diciendo alerta,
algo está sucediendo en nuestro cuerpo. Es esa señal de nuestro cuerpo tan maravilloso y sabio que nos está alertando de que algo no está bien. Y sabemos que, bueno, los que hemos pasado por algún dolor, pues cuando lo pasamos, tal vez no es algo tan agradable. Sin embargo, hoy precisamente queremos darle otra vista a ese dolor. Eh, Pasamos a la siguiente lámina. Cuando sentimos algún dolor, algunas veces nos empezamos a cuestionar mucho, pero más como en el sentido a veces como de recriminación a mi cuerpo. Ay, me duele, pero ¿por qué me duele? ¿No? Y como que siempre es como si fuera un reclamo a nuestro cuerpo. Y, y por eso me gustaría empezar con estas imágenes para analizar el dolor, ¿no? El dolor, si nosotros nos ponemos tal vez a pensar la de nuestra niñez, las veces que lo empezamos a sentir, a lo mejor nuestras primeras experiencias era cuando tocábamos algo caliente o la estufa o algo y de repente sentíamos que, ¿no? Nos quemaba y nos generaba cierta molestia o cierto dolor y entonces quitábamos la mano, ¿no? Entonces, no sé si a alguien les pasó, tal vez con un cerillo o algo, pero precisamente cuando sentíamos ese dolor lo soltábamos. Entonces, precisamente el dolor es como esa señal que nos está advirtiendo que algo, algún peligro puede pasar si nosotros siguiéramos en ese camino. El dolor es algo bueno. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si nosotros no sintiéramos ese dolor? Simple y sencillamente nos quemaríamos, o sea, no habría como ese umbral, o ese límite, por así llamarlo, que nos diga que si seguimos adelante, algo puede pasar, ¿no? Entonces, precisamente el dolor es verlo como esa advertencia, como ese llamado, como ese don que tenemos, porque también puede ser algo tan maravilloso como ese maravilloso poder que nos está alertando de algo, ¿no? Y precisamente si lo relacionáramos tal vez con el fuego, pues sabemos en sí que el fuego no quiere decir que sea malo y no porque hayamos experimentado de que a lo mejor nuestra experiencia fue que nos quemamos con la estufa o con la plancha o algo así, pues quiere decir que sea malo o lo dejamos de hacer. Simple y sencillamente a través de ese aprendizaje o esa experiencia, pues aprendimos la manera de hacerlo, cómo sí utilizar el fuego, cómo sí pues podemos utilizarlo para planchar, para cocinar, para cosas buenas, ¿no? Entonces, ese es el camino que a veces tuvimos que pasar a través de ese dolor, a través de esa incomodidad para aprender. Y el dolor también, si vemos las otras imágenes, pues puede ser consecuencia de algo. Es decir, que si, por ejemplo, hoy hice ejercicio o, por ejemplo, los que son atletas, pues seguramente cuando iniciaron sintieron un poco de molestia, sintieron un dolor en las piernas, sintieron dolor en los músculos al ir ejercitando su cuerpo, ¿no? Entonces, en esos casos, claro que sentimos dolor y claro que si nos hacemos, si dejamos de hacer ejercicio un tiempo y lo retomamos, pues vamos a sentir ese dolor. Sin embargo, la invitación de hoy también es observar ese dolor, observar qué nos está diciendo, porque, o sea, como ya lo vimos en las láminas, no todo el dolor que podamos llegar a sentir quiere decir que sea malo, o tal vez es eliminar esa definición o eso que tenemos en nuestra mente, esa creencia que todo el dolor es malo. Entonces, básicamente es como que con esto es como que quitarnos esas falsas creencias que tenemos del dolor, porque el dolor también puede ser útil porque nos va a dar un indicador que mi cuerpo se está ejercitando, que aunque me duele precisamente porque lo dejé de mover, ahora que estoy haciendo ejercicio, mis músculos se están volviendo más fuerte a través de ese dolor. Claro que a veces si me excedo de ejercicio o, por ejemplo, los que son muy atletas a lo mejor ya quieren controlar tanto o es tanto su aprensión que se llegan a lastimar precisamente, ¿por qué? Porque no escucharon ese dolor hasta dónde, ¿no? A lo mejor el dolor mismo les decía, pues no vayas tan rápido, ¿no? Ve a tu paso o es eso. Entonces,
Hoy simple y sencillamente es a través del dolor que estamos viviendo, que puede ser en distintas formas, es ver que ese dolor también está trabajando como un aliado, como un amigo para mi bienestar. Entonces, primero es como que esa parte de, de conectarnos, que el dolor es para el bienestar también, que el dolor simple y sencillamente se está manifestando ahí para decirme que algo tengo que hacer. Entonces, eh, en esto, primer paso, pues es básicamente la invitación a que cada vez que sintamos ese dolor, nos demos un alto y lo observemos. Muy bien, entonces ahora si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, ahí lo tapa el muñequito, pero dice, escucha qué te dice tu dolor. Entonces, el dolor también, tal vez muchos dirían, pero ¿cómo lo voy a escuchar si no habla? Pero a lo mejor es como irnos a esa conciencia superior, a esa sabiduría de mi cuerpo y darnos un tiempo, así como lo observamos primero el dolor y ver qué estoy viendo a través de ese dolor, es como ver más allá de lo evidente y ahora escuchar qué me dice esa sabiduría interna, esa sabiduría que me está diciendo a través del dolor, porque a lo mejor si yo me quedo con esa parte como diciendo nada más lo material, pues puedo decir, pues me duele la garganta, me duele el estómago, pero ¿qué me dice? ¿Qué hay detrás? Como dicen, más allá de lo que ya sabemos, ¿qué me está diciendo ese dolor de cabeza? ¿Qué me está diciendo ese dolor de garganta? Porque a veces puede ser alguna emoción que no hayamos expresado y es por eso que a veces dicen que nos duele la garganta y a lo mejor cuando tenemos y estamos piense y nuestra cabeza está generando muchas ideas y todo esto, esa ansiedad nos genera ese dolor. Entonces, ¿qué tengo que escuchar? ¿Qué me dice ese dolor? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Y a lo mejor es simplemente hacer una pausa, hacer un silencio y escuchar qué me dice. Y precisamente en esta filosofía no negamos ni evitamos el dolor. Al contrario, lo que nos invita hoy a reflexionar es que si nosotros sentimos dolor, es aceptarlo, abrazarlo y y verlo como una invitación, como esa conciencia superior que está dentro de nosotros, a llevarnos a un amor más profundo y esa oportunidad de estar comprometidos con nosotros, a sentir la fe, a sentir esa confianza. Entonces, ahora que nosotros sintamos un dolor, pues podemos observarlo, pero también escucharlo, escuchar mi cuerpo, escuchar qué me dice ese dolor de espalda y vamos a ir viendo cómo se va a ir manifestando esa sabiduría del cuerpo y verlo como un aliado, no verlo, pues ya me dolió la cabeza otra vez, ¿no? No, es, ¿qué me dice este dolor de cabeza? ¿Para qué me está doliendo la cabeza? ¿No? Y justo por eso hay muchas personas que lo hemos visto en varias filosofías, ¿no? De que hay personas con cáncer o que hay personas que al final se curan y muchas personas también relacionan muchas emociones que se van manifestando en las enfermedades, como era lo que platicaba Luis Hay en su libro, relacionaba cada enfermedad con una emoción que no se pudo, pues digamos, manifestar o sacar adecuadamente. Entonces, por eso muchos relacionan, por ejemplo, si uno tiene, no sé, o desarrolla cáncer, pues que fue algo que no perdonamos, fue algo que se quedó atorado, alguna emoción. Entonces, precisamente con estos ejercicios y viendo el dolor como un aliado, es que muchas personas milagrosamente, pues se empiezan a sanar, ¿no? Eh, y vemos casos maravillosos, como dicen que pues el que no puede ver, ve, y va más allá, ¿no? Entonces, precisamente es a través de escuchar nuestro dolor, llegar a esa sabiduría, ¿no? Y bueno, si nos pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Hay una reflexión y les quiero compartir esta frase de Ernest Holmes que nos dice, creo que todo es tan real como se supone que es. Si a una persona le duele, le duele. Es inútil negarlo. Entonces, es esa parte que justo hablábamos, que nosotros vemos en esta filosofía no negar el dolor ni evitarlo. Al contrario, si, como dice aquí, pues si nos duele, si me pegué, si me caí, si me todo lo que me haya pasado, claro que dentro de esta experiencia humana que estamos viviendo, pues va a ser inevitable que me duela. Entonces, no es negarlo, no es evitar el dolor, sino simple y sencillamente abrazarlo, abrazar el dolor y, y verlo desde esa perspectiva. Me duele, pero ¿para qué me sirve este dolor? Y verlo como ese camino a una conciencia superior y verlo más allá de lo que podríamos ver materialmente o de un solo dolor físico. Y bueno, si nos pasamos a la siguiente, por favor, Ine. Creo que antes venía la de la diferencia, ¿no? Creo que venía una de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. No sé si se movió, pero déjame ver. Sí, creo que era antes, ¿no? Creo que era la segunda. Antes de esa de escucha, creo que venía esa de la diferencia. Exacto. Gracias. Entonces, aquí antes de seguir con otras reflexiones, también, no sé si alguien ha escuchado o cuál es la diferencia o con lo que hemos hablado, puede hacer una diferencia en lo que es el dolor y el sufrimiento. Y me gusta mucho esta frase que puse aquí de Buda, que nos dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, no sé si alguien como que ha visto o ha notado esa diferencia entre el dolor y el sufrimiento. No sé si alguien nos quiere expresar algo o alguna idea que tengan. Y bueno, aquí yo lo que veo en esta diferencia entre el dolor y el sufrimiento es que como bien sabemos, ¿no? El dolor es algo que a lo mejor no puedo evitar en esta experiencia humana. Sin embargo, ¿cómo estoy actuando ante ese dolor? Ese es el sufrimiento, ¿no? Y ves por eso que Buda como que lo relacionó como, ¿cómo es tu actitud acerca del dolor? Entonces eso va a ser opcional y puede ser con el dolor o puede ser con otras cosas. Y aquí podemos poner un ejemplo, no sé si cuando fueron niños también alguna vez se cayeron y se rasparon las rodillas, ¿no? Y a lo mejor dentro de ese dolor, pues lo sintieron y justo también lo podemos ver ahora cuando un niño se cae, pues muchas veces se cae y aunque tenga ahí sangrando y le dolió, a lo mejor llora, pero después de un ratito llora, expresa su dolor y sigue adelante. Ujú. ¿Qué pasa cuando alguien empieza a sufrir ese dolor? Entonces como que lo va haciendo todavía más largo, ¿no? Así como un niño a lo mejor, pues podría decir, me caigo y me duele y entonces dejo de jugar y entonces estoy sufriendo todo el día y dejo de salir a jugar con mis amigos y lo extiendo y a lo mejor podría ser así, ¿no? De que pasan años y pueden decir, no, no, pues yo como ese día me caí y me lastimé, ya no volví a jugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llevó el sufrimiento y a lo mejor se quedó con cosas y con creencias ahí y todo por eso, ¿no? No, por llevarlo. O como dicen las frases, ¿no? Eso de echarle limón a la herida, no sé si lo han escuchado, que precisamente es eso, si ya me duele y está sanando y yo todavía es como si volviera a abrir la herida y le echara limón y me ardiera y yo hiciera que me lastime más de la cuenta, ¿no? Entonces, yo entiendo como es esa diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Ok, me duele, pero no por eso voy a estar manteniéndome y martirizándome y tal vez incluso juzgándome
y llevando más allá mi sufrimiento, ¿no? Entonces, y estás así como dicen en esas películas o en esas caricaturas que dicen, pues sufro y estoy sufriendo por todo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que yo veo con el dolor, que el dolor va a estar ahí y a lo mejor puede durar un periodo, pero el sufrimiento es lo que yo estoy haciendo como para extenderlo y a veces ponernos tal vez en ese papel de víctima de, ay, pobrecito de mí, es que me caí y pueden pasar días y sigo con eso, ¿no? Entonces es precisamente esa actitud que es lo que dice y nos expresa aquí Buda con esta frase tan sabia de que el sufrimiento es opcional porque depende de cómo nosotros lo veamos. Y precisamente con la reflexión de hoy es eso, o sea, sí vamos a sentir ese dolor, lo vamos a abrazar, lo vamos a aceptar, como dice la frase de aquí, si me duele, me duele, pero no en ese papel de víctima o de estarlo llevando más allá, ¿no? Sino al contrario, ver al dolor como nuestro aliado, como esa conciencia que nos está llevando a un mayor crecimiento. No sé si fui clara en esta diferencia o en lo que llevamos hasta ahorita. Si alguien quiere expresar algo, si no, avanzamos. Ok, entonces, si podemos seguir con la siguiente que venía. Gracias. Y bueno, hablando de esa sabiduría eterna, precisamente aquí hay unas frases que me gustaron para reforzar estas ideas, ¿no? Del dolor, ir a esa sabiduría que vive dentro de nosotros y saber que la vida está evolucionando constantemente. Es como también, por ejemplo, cuando nosotros vamos desarrollándonos y creciendo, pues a lo mejor cuando éramos bebés y pasamos a la siguiente etapa y empezamos a caminar, pues fue parte de la evolución y a lo mejor tuvimos que abandonar cosas, pero es parte de esa evolución. La vida sigue evolucionando constantemente en esa sabiduría para experimentar nuevas cosas. Y también otra de las cosas que a veces llega a pasar es que cuando llegamos a sentir dolor o por ejemplo cuando nos da una enfermedad o algo, como que nos empezamos a poner como en ese papel de jueces, a juzgarnos, ¿no? Y pensar que algo que hicimos fue un error o me equivoqué o pues ya sabemos, ¿no? Como que esa parte enseguida como a castigarnos, ¿no? Y sabemos que en esta conciencia elevada no hay errores, no se cometen errores y nunca los va a haber. Y es precisamente como cuando somos niños, tenemos que pasar esas experiencias para tener esa, como dice aquí, esa ley del crecimiento, esa ley de avanzar. Y también sabemos que todo es bien y que todo nos conduce al bien. Como ya vimos, incluso el dolor tiene una parte buena y ya lo vimos. Entonces, como dice aquí, creemos que el cielo está dentro de nosotros y que lo experimentamos en la medida en que nos volvemos conscientes. Entonces es creer que todo siempre es para nuestro mayor bien. Y precisamente en eso también creemos en la curación de los enfermos y el control de las condiciones a través del poder de esta mente, porque nosotros sabemos que Dios es perfecto, salud perfecta y que no hay enfermedad en el espíritu, en nuestra alma, en todo lo que estamos experimentando. Sabemos que Dios es solo bienestar y en Él no puede haber enfermedad. Entonces, precisamente, Dios es salud, todo es salud y sabemos que eso nada más es una creencia que tenemos en nuestra mente y es por eso cuando llegamos a ese nivel de conciencia sabemos que eso es únicamente algo que tenemos que pasar por algún motivo y es cuando precisamente hablamos como que hay esa separación porque no estamos aceptando ese bienestar simplemente, ¿no? Entonces aquí precisamente por eso hago énfasis en eso de que creemos en esa curación de los enfermos, precisamente porque es simple y sencillamente aceptar la salud perfecta que es Dios. Y entonces, si nos pasamos a la siguiente, hay varias frases que vienen aquí como reflexión. Una de estas es cuando en nuestra vida no está funcionando algo como nos gustaría,
El dolor nos invita a revisar nuestro propósito y a redirigir conscientemente nuestro camino. Y precisamente si hacemos un alto y lo volvemos a leer así como con calma, es cuando en nuestra vida no está funcionando algo como nos gustaría. Es decir, que cuando algo en mi conciencia creo que no funciona o no lo estoy controlando o algo así, enseguida aparece el dolor. Y es el dolor como esa alerta que es como si nos dijera, aquí hay algo que hay que revisar. Y es ese propósito y de redirigir nuestra conciencia a un nuevo camino. Y no sé si han visto a muchas personas o incluso en cada uno, que algunas veces cuando pasamos un dolor muy fuerte o una enfermedad, es como al contrario, como ese impulso, ¿no? Es como eso, como que la vida nos invitó a través de ese dolor hacer ese impulso para la vida ahora. Y yo, por ejemplo, lo recuerdo, ¿no? Tal vez cuando perdí a mi hermano, sentí mucho dolor y yo creí haberlo perdido. Y justo muchas cosas y ese dolor, después que lo entendí, fue el dolor, el amor tan grande a mi hermano que me impulsó. Pero fue a través de eso que a veces el dolor nos invita como a través de eso y de esas experiencias que a veces los llamamos así como diosidencias a veces, nos vuelven a llevar al camino, ¿no? Es como, tal vez no fue lo mejor que pude haber experimentado, tal vez no fue tan agradable, pero es lo que le da otra vez ese impulso a mi vida, es lo que me lleva otra vez a regresar al camino y a darle sentido a mi vida. Entonces, precisamente cuando veamos que hay un dolor, precisamente por eso es la invitación de hoy a escuchar, a observar, a darnos ese tiempo para entender qué nos está diciendo este dolor y precisamente regresar a ese camino, regresar a ese propósito, regresar a la vida, ¿no? Y si nos pasamos a la siguiente, aquí también hay algunas ideas para reflexionar y algunas pues también le podríamos llamar como creencias, ¿no? Y una es que el dolor sea el fertilizante perfecto. Y a lo mejor, tal vez cuando yo lo escuché y escuché qué tiene que ver un fertilizante con el dolor y qué tiene que ver si eso pues se relaciona más con la jardinería o con la agricultura y todo esto. Entonces, justo me encantó esta reflexión de que veamos al dolor como ese fertilizante perfecto y hacen una metáfora tan maravillosa de que es como si mi vida o la vida de cada uno transcurre por todas las estaciones del año. Y así como lo hace ese jardín, o sea, como en esa metáfora de la vida, el dolor es ese fertilizante que se usa a veces para preparar el césped o preparar los árboles o las flores para que crezcan. Y justo esos fertilizantes son los que dan los nutrientes para que nuestra plantita o nuestro árbol crezca saludable. Entonces, justo por eso es que dicen que el dolor sea como ese nutriente perfecto, que sea como ese fertilizante que te va dando la vida. Entonces, es así como ver al dolor como esa sabiduría que nos va a llevar a esa perfección, a esa conciencia elevada. Y otra de las ideas es que el dolor como tal no es un castigo y es precisamente lo que decíamos, ¿no? Que cuando el dolor se aparece, como que a veces pensamos que hice mal, ¿no? Y pues aquí es precisamente reconocer que a través de esa experiencia que hoy estamos viviendo, que estemos pasando, a través del dolor te va a ayudar a alejarte de algo que no está alineado a eso. Así como cuando tocamos el fuego y alejamos nuestra mano, el dolor a veces también, ¿no? Nos los tiene que mostrar de esa manera para precisamente mostrarnos con ese dolor que no se está alineando a a eso que realmente deseo, a ese crecimiento, ¿no? Y precisamente a través del dolor, a veces también nos tenemos que deshacer de todo lo que sea una barrera que nos impida ese crecimiento para una mejor vida. Entonces, es precisamente liberar esa falsa creencia que el dolor es un castigo, ¿no? Y la siguiente nos dice,
deja que el dolor sea tu camino. Y aquí también, como lo dijimos, hay que reemplazar esa conciencia de eso que me trajo al dolor, y elegir esas cualidades de Dios, ¿no? Y ver precisamente cómo a través de cada vez que nosotros empecemos esa práctica de escuchar la sabiduría del dolor, de la enfermedad, de cada cosa que nos pase, tal vez a través de prácticas espirituales, vamos a ir notando que vamos a irnos deshaciendo de esas viejas creencias, costumbres, y vamos a empezar, como dice aquí, ese nuevo viaje y ver al dolor precisamente como ese camino a la alegría. Y por eso la puse ahí esa frase, porque a veces diríamos, ¿cómo ver el dolor como un camino a la alegría? Y justo es eso, es como precisamente cuando hablamos a veces de Jesús que le dio otro significado al dolor, es eso, porque él no se quedó en la parte de, sufrí y me crucificaron. No, claro que no, ese no es el significado del dolor, del sufrimiento, sino al contrario, es a través de lo que pasé, estoy dando una nueva vida a mí y a todos, ¿no? Entonces es precisamente resignificar ese dolor. Y como dice aquí, y la invitación de hoy es abraza el dolor y siente cómo te va llevando a un mayor bien, ¿no? Todo lo que vivimos siempre va a ser para el mayor bien, y algunas veces, dependiendo del dolor que sintamos, también se vale pedir ayuda. Algunas veces estamos tan sumergidos en esa idea o a veces incluso nuestro dolor se vuelve sufrimiento y entonces como que nos empieza a apachurrar y apachurrar. Entonces también cuando vivamos esos momentos que sintamos que nos está como inundando, también es importante recordar que hay personas a nuestro alrededor, que incluso, pues por eso también hay especialistas, que incluso aquí nosotros tenemos a los practicantes que precisamente nos van revelando y nos van regresando a esas verdades. Entonces, es abrazar ese dolor de esa forma. Y bueno, pues eso es lo que les quería comentar en cuanto a estas ideas para reflexionar. No sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo o tengan alguna duda, algo que no haya sido clara. Y bueno, si no, nos pasamos a la siguiente, por favor, Ime. Y aquí es una frase de Ernest Holmes que también me gustó mucho y que va muy ad hoc a todo esto del dolor, que nos dice, todo lo que está mal en nuestra experiencia, ya sea que lo llamemos dolor, enfermedad, pobreza, infelicidad, es una negación de la totalidad de Dios. Y es precisamente a lo que comentábamos. Cuando sabemos, cuando reconocemos, aceptamos en nuestra vida que solo Dios puede ser bienestar, salud, prosperidad, felicidad, amor, precisamente le damos un giro a esas experiencias e incluso, por ejemplo, en este dolor, pues ya vimos que claro que el dolor es nuestro aliado, claro que el dolor nos ayuda como un amigo que nos está protegiendo, como ese ángel que nos está diciendo cuál también no es el camino y también de la misma forma verlo así, o sea, ver el lado de la enfermedad que a veces nos lleva así. Y cada una de las experiencias que tenemos es que nos van a llevar a esa totalidad y precisamente es aceptar que Dios es todo y que Dios es prosperidad y que es únicamente eso, ¿no? Entonces, pues por eso puse esta reflexión, que me gustó mucho esta frase para recordarnos que Dios es todo. Y mientras nosotros estemos alineados a esa verdad, vamos a tener todo en abundancia, ¿no? Y bueno, si nos pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya viene aquí un ejercicio que justo, para hacerlo también un poquito más dinámico, quiero que hagamos como un ejercicio y justo le vamos a dar ese significado al dolor. El objetivo de este ejercicio es que nosotros abracemos ese dolor que a lo mejor sentimos hoy. Es simplemente hoy vamos a hacer una pausa y vamos a hacer una reflexión al principio. Les explico más o menos en qué consiste el ejercicio. Primero vamos a hacer una reflexión
Y después vamos a hacer y vamos a escuchar música basada en Ho'oponopono, no sé si alguien ha escuchado, y básicamente lo que vamos a buscar es darle significado a ese dolor. Es si hoy están experimentando en alguna forma el dolor, es darle ese significado. Si aún no hemos dado ese tiempo para observarlo, para escucharlo, para abrazarlo, este es el momento. Entonces, esa es la invitación. Y bueno, pues ahorita los voy a invitar precisamente a que hagamos eso. Vamos a traer a nuestra mente, si quieren, nos vamos a ir centrando precisamente. Y los voy a invitar, si quieren, este ejercicio lo vamos a hacer con los ojos cerrados. Y los voy a invitar a que nos centremos. Vamos a centrar nuestra mente, vamos a callar esos pensamientos. Y simplemente vamos a empezar con una inhalación. Y vamos a exhalar. Y nuevamente vamos a ingresar. Vamos a respirar y vamos a sentir cómo ese aire aquieta nuestros pensamientos, aquieta nuestra alma y nuestro espíritu. Y cada vez que respiremos, vamos a ir sintiendo cómo ingresa esa paz. Vamos a irnos poniendo en contacto en cada respiración con esa sabiduría eterna que vive dentro de nosotros. Y quiero, o los invito, que traigan a su mente algún dolor, algo que ustedes consideren que están experimentando y que a lo mejor no sea lo más agradable en este momento. Puede ser ese dolor de cabeza, puede ser el dolor de espalda, puede ser un dolor en la garganta, puede ser un dolor en algún lugar de tu cuerpo. Incluso puede ser un dolor que sientas en tu alma, en tu corazón, algo que te esté quitando la paz. Puede ser algo, o incluso puede ser algún miedo que tú creas tener en este momento. Te invito a que en este momento traigas a tu mente ese dolor. Y así como vimos en esas primeras láminas, simplemente observa ese dolor. Obsérvalo, cómo se siente. Obsérvalo. Y simplemente siéntelo. Siéntelo. Y déjalo fluir. Y deja que se expanda. Y también, poco a poco, vas a ir sintiendo cómo esa sabiduría, la sabiduría de Dios, se manifiesta. Y lo vas a escuchar también. ¿Cómo se escucha ese dolor? ¿Qué te está diciendo ese dolor? ¿Hay alguna emoción que tengas ahí? Dentro de ese dolor, ¿hay alguna emoción que se esté manifestando o que quiera expresar algo? Y simplemente
en toda esta meditación, en toda esta reflexión. Observa, escucha, siente, abraza. Abrázalo, abraza esa dolencia. Y en esta reflexión también de Ho'oponopono, es una reflexión a ser responsable de todo lo que pasa, a verlo como un espejo de la realidad que no nos permite a veces porque está nublado ese espejo. Y poco a poco vamos a ir limpiando para poder ver a través de ese espejo claramente. Quizá dentro de esa sabiduría nos va a ir diciendo que si me duele a lo mejor los ojos, es algo que no me estoy negando a ver, que a lo mejor si me duele la garganta es algo que no he podido sacar o no he podido expresar. O incluso únicamente ver esa dolencia física como un espejo. Y hoy simplemente tomar el poder de esta situación, como si tuviéramos una varita y la pudiéramos con esa varita envolver esa dolencia en ese hielo, como si fueran un hielo y congeláramos ese dolor. Te invito que en este momento tomes ese poder de esa varita que está en ti. Y ese dolor lo vas a encapsular como en ese hielo, lo vas a envolver, esa dolencia. Y a través, una vez que ya esté como congelada esa imagen de ese dolor, vamos a analizar ese dolor de forma aislada y ver qué es lo que me está causando ese dolor. Y libero y entrego esas memorias erróneas sobre el dolor físico. Y antes de cerrar tus ojos, desde hoy, en esa conciencia, y antes de abrir esos ojos, simple y sencillamente repite esto en tu mente. Desde hoy en adelante, tomo todas las acciones tendientes a cuidar este cuerpo físico. Cuido mi cuerpo, duermo el tiempo que me corresponde. Hago todo lo necesario para tener una salud física perfecta, porque me amo. Gracias, gracias, gracias. Y si hay una dolencia física, la miro, la observo, la examino. Intento saber de dónde proviene. Si es necesario, tomo algún medicamento o voy al doctor. Si es necesario, y junto a ello, borro esas memorias de dolor. Y desde hoy y para siempre sé que la sanidad de mi cuerpo físico es un trabajo constante entre la divinidad y yo, que somos uno en esa perfección divina. Acepto esta responsabilidad desde hoy y para siempre porque lo merezco. Gracias, gracias, gracias. Y ahora nada más abran sus ojos si es necesario. Pueden estirarse y simplemente repetir esas frases de lo siento, perdóname, gracias, te amo. O en inglés, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Y vamos regresando a este momento con toda esa gratitud, reconociendo que todo siempre es para nuestro mayor bien. Y así es. Y así es.
Amén. Pues gracias, Lupita, por esta meditación que creo que me quedó, me dejó muy relajada. Gracias por conectar con mi cuerpo, por seguir afirmando fuera de nosotros ese dolor que nos impide desarrollarnos. Y pues bueno, tenemos muy poquito tiempo, pero si alguien quiere compartir su experiencia o cómo le fue en la meditación, aunque sea una persona, tenemos espacio. Bueno, nadie se anima, yo, mira. Sí, ¿Cómo están? ¿qué tal? Ay, qué bonito, Lupita, gracias, porque también como Imelda me dejó muy relajada, muy bien. Y pues esos signos que tengo yo de fibromialgia, de que es un dolor intenso, ¿no? Garantizado a veces, que es la fatiga, privación de sueño, depresión, y pues comienza con cualquier tipo de trauma físico severo o emocional. Y eso es lo que he aprendido de mi enfermedad, de mi dolor del cuerpo. Pero hoy precisamente pues me da mucho gusto porque pude sentir y cómo abrazarlo, porque cómo llamarlo, como decías tú, las preguntas que hiciste al principio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el dolor y sufrimiento? ¿Y cuál es el sufrimiento? A veces creo que lo utilizamos como sinónimos para cosas diferentes, ¿no? Porque el dolor, como decías, el dolor es genuino, legítimo y necesario para vivir y seguir aprendiendo. Y pues arriesgando cada día un poco, cuando nos abrimos a esa vida, a nuestra vida, nos puede llegar el dolor en cualquier momento, ¿no? Y pues ahí estamos viviendo y tenemos que seguir viviéndolo. De alguna forma o de otra viene inesperadamente y pues nuestra vida cambia, ya sea como decías de tu hermano, viene el dolor, la muerte, la pérdida, el duelo, y es una sensación que puede llegar a ser corta duración si lo dejamos sentir y adecuadamente pues mandarlo a otro lado, ¿no? El dolor es proporcional a la pérdida que tuvimos o qué sé yo. Sin embargo, el sufrimiento en cambio, es una elección, así como decía lo que decía Buda, ¿no? Incluso a veces es una posición de vida, una manera de mostrarse ante los demás. El sufrimiento puede durar toda una vida o puede durar lento, aunque el hecho que lo provocó ya haya pasado. A veces ese sufrimiento es una emoción muy arraigada, ¿no? Y eso es lo que me llevó a una pregunta muy bonita: ¿qué beneficios secundarios obtengo de ese sufrimiento? Y lo primero que pudo venir a mi mente o a mi cabeza, es que ninguno. El tema es detrás de cualquier conducta que hay un beneficio secundario, ¿no? Ya sea que negarme a vivir el dolor, defenderme al dolor, no responsabilizarme por ese dolor, qué sé yo. Y esto pues los beneficios que obtenemos es de sufrir. Algunas personas pues abusan de las posiciones que quedan en el victimismo, en el resentimiento, en lugar de responsabilizarse de lo que les está pasando, y es como una posición de manipulación, que pobrecita de ella, y vamos así, ¿no? Pero es salir adelante. Debo también darme cuenta que puedo pedir ayuda, buscar consuelo yo misma, con una mirada, y es importante darme el tiempo y el espacio necesario para atravesar esos dolores y expresar todas mis angustias, ¿no? Y pues me da mucho gusto de que pudimos escucharte, y pues para llegar al placer hay que atravesar un dolor. Gracias, Y Marta, pues gracias. porque el tiempo nos apremia. Muchas gracias. Y pues bueno, yo Gracias, Marta. el mensaje ha quedado claro, ¿verdad? El impulso, o sea, el dolor es ese escalón que necesitamos para impulsarnos en la vida.
Y pues bueno, voy a pasar a los anuncios, recordarles que el domingo tenemos el servicio dominical a las 12:30. Y pues bueno, como les decía, el tema es celebrando la creación sagrada y Guri nos va a hacer la oración y el expositor es Rodrigo Quiroz Núñez de la Ciudad de México. Así es de que luego les pongo la información en el chat. Y pues bueno, muchas gracias por estar acá. Y ya vamos a cerrar, pues bueno, como ya Lupita nos hizo esta meditación tan profunda, tan rica, simplemente también recordarles que mañana es la oración para todos. Si alguien tiene una petición, sé que hay muchos grupos de este mismo servicio, ¿verdad? Pero uno más, una petición más, al contrario, nos apoya más a seguir trascendiendo cualquier condición, cualquier vicisitud o circunstancia que estemos cruzando. Así es de que por esta noche, pues es todo. Si algo se me olvida por ahí, no sé, Guri, tú siempre tienes un ojo muy clínico y un oído muy atento. Si algo se me pasa. Parece que no, Raúl. nada más el gusto de mirar a compañeras y compañeros que tenían algún tiempito que no nos acompañaban. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Raúl, ¿hay algo para el sábado? Sí, continuamos con la sintonización a las 10:30 y a las 11 la plática, que siempre guardamos la sorpresa, pero grandes presentaciones. Gracias, Imelda. Gracias, Raúl. Y pues bueno, que tengan todos muy buenas noches, que descansen en paz y que esperemos ese nuevo amanecer y estrenar nuestras 24 horas.